Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, familia, que el Señor te bendiga grandemente. Y ya estamos pasando la mitad de estos 21 días de ayuno y oración. Hoy estamos en nuestro día número 11, hoy jueves 15 de julio de este 2021. Nos encontramos en esta mañana para compartir el acuerdo que tenemos para orar y ayunar en este día. Acordate que en estos 21 días estamos orando para ser la iglesia que está en el corazón de nuestro Dios para los últimos tiempos y específicamente estamos puestos de acuerdo para afirmarnos en la palabra de Dios, desechar toda falsa doctrina, no ser engañados, estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Para qué? Para permanecer, para perseverar en medio de los tiempos difíciles que tocan vivir, de los que vendrán, porque sabemos que el que se sostiene, el que edifica su casa sobre la roca va a permanecer. Así que yo te quiero animar a que en estos días que quedan, ya te decía hoy día 11, que nos quedan 10 días, que vos te metas de lleno en la palabra de Dios, que te metas de lleno ahí a profundizar, a estudiar la palabra de Dios, para que tu corazón, tu espíritu, tus pensamientos sean afirmados en la verdad que es la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la bendición que trae la palabra de Dios. Ayer estuvimos hablando, se estuvo compartiendo sobre cuando uno se edifica y se afirma en la palabra de Dios, hay prosperidad en todo lo que emprendemos. Y hoy te invito a buscar el versículo que sigue, Josué 1:8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y a todos nos gusta y todos queremos que nos vaya bien en la vida. Y este versículo es clave porque nos da ahí justamente la clave para que nos salgan bien las cosas. ¿Cuántas veces te has propuesto cosas de hacer y empezaste tu día? Dije, hoy me propongo hacer, y algo sucedió que malogró tu objetivo, tu meta. Pasa, ¿no? O sea, así que este versículo quiero que vos lo tomes, que lo guardes, que lo atesores, porque es clave fundamental para que todo nos salga bien. Fíjate que dice, todo te saldrá bien. No, algunas cosas, no, de carambola, no. Mirá, si haces paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, seguro te va a ir bien. No, no. Dice, todo te saldrá bien. Habla de prosperar el camino, o sea, prosperar en la vida. Y como escuchábamos ayer, no solamente en lo económico, sino que la prosperidad tiene que ver con todo nuestro ser. Y dice 4 puntitos claves para compartir hoy. Primero, dice, hacé todo lo que la palabra dice. Que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en el libro de la ley. Hacé todo conforme a lo que ahí está escrito. Cuando nosotros nos mantenemos en obediencia a la palabra de Dios, hay garantía de que nos va a ir bien. En todo, como te decía, en todo nos va a ir bien. ¿Cómo lo logramos? Obedeciendo la palabra. Pero después da ahí 2 principios, 2 aspectos que son muy importantes. El primero dice, nunca se apartará de tu boca. Nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. Y esto tiene que ver con la manera en que nosotros hablamos. Cada vez que hablamos, nosotros tenemos que debemos impartir a otros la palabra de Dios. Nuestras declaraciones, lo que afirmamos cada día, tienen que estar impregnadas de los principios de vida que la palabra de Dios nos enseña. Y esto nos tiene que alertar. ¿Qué es lo que escuchan hablar de nosotros? ¿Cómo son nuestras expresiones? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿No? Y tiene que haber un diferencial con la gente del mundo. Hoy es muy común, y sobre todo acá en Argentina, nuestro deporte favorito no es el fútbol, sino que es la queja, ¿no? Y muchas veces los cristianos estamos tan impregnados de la forma de hablar que tiene nuestra cultura, que vivimos quejándonos, que vivimos
siempre buscándole el pelo al huevo, siempre inconformes, siempre insatisfechos, siempre con algún malestar. No hay nada que nos venga bien. Sin embargo, lo que dice la palabra es que este libro de la ley no se aparte de tu boca. Y ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, de qué están cargadas nuestras declaraciones día a día, qué es lo que nuestra familia nos escucha decir, qué es lo que nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos nos escuchan decir, de qué manera aún hablamos entre los hermanos de la iglesia. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, todo lo que nosotros decimos tiene que estar cargado con la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hablamos tiene que impartir lo que la palabra de Dios está declarando. Entonces, si vos querés que te vaya bien en la vida, si vos querés que tu camino prospere, la palabra de Dios tiene que estar presente en tu boca, en todo lo que hablas, en todo lo que hablas. Ahora, ¿cómo logramos esto? Dice, meditarás de día y de noche en este libro. ¿Para qué? Para que guardes, para que hagas conforme. Lo primero, para que lo puedas obedecer. O sea, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, no la guardamos, no la atesoramos, ¿cómo vamos a obedecerla si no la conocemos? Meditar día y noche, meditar, la palabra que se utiliza es la misma palabra que rumiar. O sea, rumiar es lo que hacen las vacas, constantemente mandan de la boca a sus estómagos la comida, la procesan y el pasto que están comiendo no es un pasto que ingieren, sino que cuando lo terminan de ingerir es un alimento sólido para ellas. Las religiones orientales y la filosofía, las ideologías orientalistas de la nueva era han robado esta palabra meditar. Y te dicen que meditar es entrar en un trance, algo místico, poner la mente en blanco. Y meditar es justamente todo lo contrario. Es no podés tener la mente en blanco. No te podés distraer. Al contrario, es pensar, 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 pensar. Así como el origen de la palabra tiene que ver con rumiar, que es lo que hace la vaca que constantemente está procesando, o sea, su organismo no detiene de procesar su alimento. De la misma manera, nosotros tenemos que pensar, 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 pensar constantemente en la palabra de nuestro Dios. Entonces, lo que podemos hacer básicamente es, como digo siempre, si vos solamente te enfocás en leer la Biblia, la vas a leer y tal vez no te alimentes. Lo que podés hacer es, por ejemplo, este versículo, Josué 1:8. Yo te animo, tómalo. Léelo hoy, reléelo, empezá a pensar en lo que dice este pasaje durante todo el día. Durante todo el día, extrae riquezas, extrae principios de todo lo que este versículo dice. Tal vez es un solo versículo, decís, ay, leí poquito, leí un solo versículo de la Biblia. Pero si vos podés meditar en este versículo y sacar tesoros, sacar riquezas, es lo que vos después vas a hablar. Pero no solo eso, sino que es lo que la palabra va a producir. La palabra de Dios trae prosperidad. La palabra de Dios trae bendición. Todo te saldrá bien. Esa es la promesa. Esa es la recompensa que el Señor nos da si nosotros no apartamos de nuestra boca su palabra. Si nosotros meditamos día y noche en lo que la palabra dice. Si nosotros obedecemos lo que ella nos dice. Entonces, hablar, pensar y hacer la palabra de Dios garantiza que todo te va a salir bien. Así que yo hoy te animo a que cuando apartes tiempo para orar, ese tiempo de ayuno que vos estás dedicando, que tal vez no estás haciendo otras cosas, metete en este pasaje, meditalo, acordate, hablar, pensar y hacer. Son 3 acciones que las hacemos casi inconscientemente. Bueno, yo te animo a que lo hagas conscientemente en la palabra de Dios, afirmados en la palabra de Dios. Pensala, hablala y hacela. Oramos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la riqueza que ella nos trae. Señor, que nosotros podamos pensar tu palabra hoy, meditarla,
profundizar, Señor, en los principios que ella nos enseña. Que podamos declararla con nuestras bocas, que podamos hablarla, impartirla a otros, que cuando otros nos escuchen hablar, no escuchen de nosotros lo mismo que tantos otros dicen, sino que empiecen a escuchar una palabra de vida que fluye, llega, impacta, es impartida a otros. Y Señor, en el nombre de Jesús, que la pongamos en práctica, que la vivamos, que obedezcamos lo que vos nos has dejado en tu palabra. Señor, y que podamos experimentar la recompensa de lo que ella nos dice, que todo va a salir bien. Señor, en este día de ayuno nos ponemos de acuerdo, Señor, para vivir lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente y que vos puedas, acordate, pensar, hablar y hacer la palabra de Dios. Y todo te va a ir bien. Nos vemos mañana 8:30 para un nuevo tiempo devocional. Chao, hasta mañana.